Bienvenidos a la quinta entrega de esta serie, Cronología de la Subversión Cultural, y en esta ocasión hablaremos de Antonio Gramsci, un teórico marxista, político, sociólogo, periodista italiano. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891. Hizo aportes sobre teoría política, sociología, antropología, lingüística, y pues además fue uno de los principales fundadores o miembros fundadores del Partido Comunista Italiano. Ahora, como lo vimos en el video anterior, el asunto de la hegemonía no fue abordado de la manera correcta por ningún miembro de la Rusia comunista. Entonces, Antonio Gramsci fue quien tomó dicha labor. Ahora, la primera vez que él tocó el tema fue en su escrito llamado Algunos temas de la cuestión meridional. Este y pues otros escritos más fueron elaborados mientras se encontraba encarcelado por el régimen de Mussolini, que ojo, Mussolini no era de derecha, después hablaremos acerca de ese tema. Ahora, asimismo, en su obra, que se llamó Cuadernos de la cárcel, mientras estaba encarcelado, Gramsci aborda el problema de la división que existe entre la Italia industrial del norte y la Italia agraria del sur. O sea, muy parecido a lo que tenemos aquí en México. Y el rol hegemónico que debe asumir cada clase, ya que como vimos Lenin pensaba en el término golpear juntos, marchar separados, ya que para Lenin las pretensiones o las ideas que tenía la clase obrera y campesinos pues eran muy distintas, pero pues era necesario contar con el apoyo de los campesinos, ya que en la Rusia zarista no había una clase obrera, eran una minoría e incluso eran una minoría dentro de las minorías. Los campesinos formaban el grueso de la población, tal cual en una sociedad feudal. Pero en Italia las cosas eran muy diferentes, porque en el norte teníamos una pues clase obrera bien establecida. El norte estaba mucho más industrializado y el sur estaba dominado pues por el campesinado. ¿Ok? Ahora, hagamos un breve paréntesis antes de continuar. En la tercera parte hablamos acerca de la idea de socialismo científico. Y recuerden que Marx tenía la idea de que cada clase tenía una función, mientras que por un lado la clase burguesa debía derrumbar al feudalismo, el proletariado debía derrocar a la burguesía. ¿Ok? Después iba a ocurrir un breve periodo llamado como la dictadura del proletariado, y después se iba a instaurar una sociedad comunista donde todos vivirían felices y satisfechos, tal cual la aldea de los pitufos. ¿Ok? Pero lo que Gramsci se percató obviamente de que esto no estaba funcionando. Ahora, él comenta lo siguiente: el proletariado puede convertirse en clase dirigente y dominante en la medida en que consigue crear un sistema de alianzas de clase que le permite movilizar contra el capitalismo y el Estado burgués a la mayoría de la población trabajadora. En la medida en que se consigue obtener el consenso de las amplias masas campesinas, conquistar la mayoría de las masas campesinas significa comprender las exigencias de clase que representan, incorporar esas exigencias a su programa revolucionario de transición y plantear esas exigencias entre sus reivindicaciones de lucha. ¿Ok? Ahora recordemos que pues en la cuarta entrega, el video pasado, hablamos acerca de la hegemonía y cómo esto pues realmente no fue más que una excusa para saltarse el etapismo de Marx. Y pues hasta este punto continúa siendo una especie de alianza entre clases. Pero Gramsci empezó a visualizar algo más. Empezó a visualizar la necesidad de entender mejor cuáles eran las exigencias de los grupos campesinos. O sea, no solo manipularlos y ya, e ir más allá de una simple alianza, sino generar un vínculo, generar una unión más fuerte y pues ahora sí más estrechez en la lucha contra este capitalismo. ¿Okay? Ahora, Marx nunca habló de capitalismo, habló de capital, pero eso lo dejaremos para otro video. Ahora, en este punto se concibe o empieza un cambio radical, ya que Gramsci empieza una observación muy interesante. Empieza a entender que la clase burguesa que está en el sur de Italia está dominando, está ejerciendo una dominación sobre el campesinado gracias al trabajo intelectual. No hay una dominación física o económica, sino cultural. ¿Ok? Ahora entendamos esto. Para el marxismo clásico, que era plenamente materialista, que es materialismo, ya lo hablamos en el socialismo científico, esto era pues prácticamente impensable. ¿Ok?
Gramsci menciona al filósofo liberal conservador Benedetto Croce como uno de los responsables de esta hegemonía burguesa y pues ahora sí sobre los campesinos. Y si citamos el volumen 1 de Analogía, dice lo siguiente: ha separado los intelectuales radicales del sur de las masas campesinas, permitiéndoles participar de la cultura nacional y europea, y a través de esta cultura los ha hecho absorber por la burguesía nacional. ¿Ok? Y pues ahora sí que como comentaba anteriormente, esto era impensable. ¿Por qué? Porque Marx pensaba que toda lucha cultural, política o jurídica era completamente necesaria e ineficaz. La única manera de lograr un cambio verdadero era mediante el uso de la fuerza, mediante el uso de una revolución armada. Y esto lo podemos ver en el Manifiesto Comunista. Mientras que Gramsci empieza a notar que cada vez más se le da importancia, o cada vez más empieza a notar la necesidad de una revolución cultural. Y es aquí donde hay un cambio radical de paradigmas, porque para Gramsci había un vínculo bastante claro entre la hegemonía y la cultura, ya que mediante la cultura y el aspecto intelectual, la burguesía italiana lograba hegemonizar el campesinado del sur, empezaba a ejercer una dominación más allá de lo económico, más allá de lo físico, y aquí Gramsci empieza a generar una idea bastante interesante que se vea hasta nuestros días, y es la de empezar a comenzar una proliferación de intelectuales socialistas. ¿Por qué? ¿Quién mejor que los intelectuales para lograr cambios culturales? Y vamos a citar lo siguiente. Dice: también es importante que en la masa de los intelectuales se produzca una tendencia de izquierda en el sentido moderno de la palabra, o sea, orientada hacia el proletariado revolucionario. La alianza del proletariado con las masas campesinas exige esta formación. Aún más lo exige la alianza del proletariado con las masas campesinas del sur. Por lo tanto, Gramsci cambia este paradigma y para él la hegemonía va más allá. Superó la idea original, que como tal la tenía Lenin. Lenin dijo: ¿sabes qué? Pues las cosas en Rusia no funcionan como dice Marx, pues bueno, me invento un término hegemonía, pero Gramsci va más allá, sino que la desarrolla. Claro, Gramsci ya tenía, pues ahora sí, de ejemplo lo que pasó en Rusia, la praxis como tal. Ahora, la gran diferencia es de que esta revolución empieza a ser intelectual. Ya no es solamente una alianza política y económica, como tal también lo planteaba Georgi Plejánov, sino que ya iba más allá, ya no solamente era la asunción de las tareas que no le correspondían a la clase, porque esta revolución iba a atacar los puntos de vista, los valores, las creencias, la identidad e incluso, muy importante aquí, los sentimientos. En conclusión, iba a ser algo cultural. Entonces vamos a ver la siguiente cita. Toda revolución, dice Gramsci, ha sido precedida por un trabajo intenso de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas a través de agregados humanos, al principio refractarios y solo atentos a resolver día a día, hora por hora, y para ellos mismos su problema económico y político, sin vínculos de solidaridad con los demás que se encontraban en las mismas condiciones. En otras palabras, había que inyectar no solo la idea de la revolución armada, sino cambiar la concepción del mundo. Lograr, ahora sí, más allá que un vínculo económico, un vínculo ideológico. Y es por eso que a partir de este punto la izquierda fue moldeando su manera de actuar. Empezó a fusionar distintos elementos, distintos grupos, y les empezó a dar una conciencia revolucionaria a través de la cultura. Esto obviamente lo podemos ver hoy en día. Empezaron a reorganizar la cultura, la economía y la política, porque además de esto, Gramsci ve a la clase obrera, o vio a la clase obrera, una especie de clase privilegiada en cierto sentido. ¿Ok? Ahora, esto lo podemos ver lo podemos plasmar de una mejor manera acerca de las anotaciones que hizo Gramsci sobre el famoso libro de Maquiavelo, El Príncipe. Una parte importante del Príncipe moderno deberá estar dedicada a la cuestión de una reforma intelectual y moral, es decir, a la cuestión religiosa o de una concepción del mundo. El príncipe moderno debe ser, y no puede dejar de ser, el abanderado y el organizador
de una reforma intelectual y moral, lo cual significa crear el terreno para un desarrollo ulterior de la voluntad colectiva nacional popular. ¿Ok? Vemos cómo Gramsci empieza a hacer pedazos prácticamente la idea que tenía Marx, y para Gramsci la batalla cultural era más importante que la armada, a diferencia de lo que pensaban Lenin o el mismo Marx. ¿Ok? Por eso digo que Gramsci vino a desmenuzar todo, pero ojo, él nunca dejó de ser marxista, o sea, él creía que Marx tenía la razón, ¿verdad? Qué desperdicio, ¿verdad? Pero bueno, él va más allá de proponer solamente un golpe armado para destruir el Estado e implantar esta dictadura proletaria. Él piensa más allá y dice, ¿sabes qué? Hay que permear desde la sociedad civil. Hay que tomar las instituciones poco a poco mediante la cultura, ya que el Estado pues no se va a destruir acabando con el ejército, la burocracia, sino cambiando su concepción del mundo y reemplazarla por una nueva. En pocas palabras, dar una lucha cultural que destruya la hegemonía ideológica de la clase dominante. Entonces, si quieres destruir a la burguesía, no le hagas la guerra, simplemente empieza a tomar las instituciones, empieza a transformar la cultura y la manera en cómo están viendo el mundo. Y de esa manera vas a apoderarte del Estado. Ojo, esto es lo que estamos viviendo hoy en día, tanto en México como en otras partes del mundo. Ahora, en su momento esta lucha estaría encabezada por obreros y campesinos, pero pues más adelante estas alianzas abarcarían grupos diferentes y cada vez más diversos. Hoy en día la izquierda ya no es lo que era antes, ya cambiaron de cliente, y esto es un tema que abordaremos más adelante. ¿Ok? Y pues desgraciadamente podemos ver hoy en día cómo, pues ahora sí que la izquierda moderna, en vez de luchar contra el Estado, plantea usar todo el aparato represor del mismo para callar a todo aquel que no esté de acuerdo con su agenda política. Y pues esto lo podemos ver en cada vez leyes más autoritarias, más represivas, leyes que van en contra de nuestra libertad de expresión. Pero bueno, este punto lo veremos más a detalle y le dedicaremos su respectivo tiempo. Y pues bueno, al final de todo podemos concluir que la visión marxista de una revolución armada fue relegada a un segundo plano y fue reemplazada, fue evolucionada a una revolución pasiva, que poco a poco iría posicionándose culturalmente hasta absorber el Estado desde este mismo, imponer sus ideas políticas e ideológicas. ¿Ok? Que pues bueno, hoy en día lo estamos viviendo y ya en su momento le dedicaremos más tiempo. Y pues bueno, hasta aquí ha sido esta quinta entrega. Si te ha gustado este video, por favor déjanos tu pulgar arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete para más entregas.